sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: cédele el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una virtud difícil de vivir, pero también en muchos casos difícil de explicar, esa es la virtud de la humildad. Difícil de vivir porque a todos nos cuesta ser humildes, pero quizás más todavía difícil de explicar. Sin embargo, Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, con esa clarividencia que Dios le dio, definía la humildad como caminar en la verdad. Habitualmente nosotros entendemos que una persona humilde es una persona que reconoce sus errores, sus caídas, sus tropiezos. Y esto es parte de la verdad. Una persona que es humilde tiene que reconocer que se equivoca, pedir perdón cuando se equivoca. Pero la humildad no solo exige o requiere que reconozcamos nuestras caídas. La humildad requiere y exige, como Santa Teresa de Jesús dice, caminar en la verdad, reconocer los dones y talentos que Dios te ha dado. Por lo tanto, no se trata solo de ver qué mala has hecho y pedir perdón por él, sino que también consiste en darte cuenta de cuáles son los dones, los talentos que el Señor te ha concedido y por lo tanto preguntarte si están dando fruto. Porque es vivir mal la humildad si teniendo unos dones dices que no los tienes. Estás haciendo a Dios un mentiroso, puesto que si el Señor te ha concedido unos talentos y te va a exigir cuentas por ello, tú no puedes decir que no los tienes. Otra cosa es cómo tienes que vivir esos talentos. ¿Para qué? Para que no te lleven a un pecado que es el pecado de la soberbia. Por lo tanto, lo primero de todo, la humildad es caminar en la verdad. En la verdad, para cuando has caído, reconoce tus errores, pide perdón por ellos, pero a la vez, caminar en la verdad implica reconocer los talentos que Dios te ha concedido, para que de esa manera puedas preguntarte si están dando el fruto al que el Señor tiene derecho. Y si están dando el fruto al que el Señor tiene derecho, entonces tienes que sentirte afortunado por haber amado, por haber hecho lo que tenías que hacer, por haber hecho un buen uso de esos dones y talentos que el Señor te ha dado. Y solo de esa manera no caerás, cuando has hecho el bien, cuando eres consciente de tus talentos, no caerás en la soberbia. El soberbio piensa que es superior al otro, se cree superior porque ha logrado este objetivo o el otro. Pero debería preguntarse en primer lugar, ¿por qué lo he logrado? ¿Es que no me han dado unos dones? A mí me molesta profundamente algo muy común en nuestros días, que es que cuando una persona tiene éxito,
Se suele decir de él, se ha hecho a sí mismo. ¿Qué quiere indicar eso? Pues que a lo mejor no le viene de cuna, que no ha heredado una fortuna, sino que esa empresa que ha sacado adelante lo ha hecho con esfuerzo personal y quizás de otros que estaban a su lado. Pero es que nadie se hace a sí mismo, solo Dios es el único que existe por sí mismo. El resto somos llamados a la existencia porque el Señor nos crea. Y lo que hemos logrado, lo logramos por los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. Entre otras cosas, a lo mejor la capacidad de lucha, la capacidad de superarte. Por lo tanto, examina tus dones, date cuenta de los talentos que el Señor te ha dado, porque tienen que dar fruto. Y si han dado el fruto debido, no caigas en la soberbia. Al contrario, sé agradecido. ¿Qué es lo que tienes que decir si has logrado el éxito que te hayas puesto como meta? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tuve unos padres que me enseñaron a distinguir el bien del mal. O gracias, Señor, porque tuve la suerte de poder ir a buenos colegios. O gracias, Señor, porque he tenido la suerte de rodearme de personas que me han ayudado a crecer en lugar de hacerme socavar mi futuro y crearme dificultades. Cuando uno es consciente de lo que tiene, no nace nunca en su corazón la soberbia, sino que al contrario nace la gratitud por los dones que ha recibido y por los éxitos o metas que ha podido lograr. Y de esa manera aprenderemos a no mirar a los otros por encima del hombro, al contrario, a tener misericordia y compasión de ese que a lo mejor no ha tenido la suerte que tú has tenido, porque no ha tenido las oportunidades que tú. A lo mejor no ha logrado los éxitos que tú tienes, porque no tiene tus talentos, ni ha tenido las circunstancias favorables que tú sí has tenido. En lugar de tener soberbia, lo que tiene que nacer en tu corazón es el agradecimiento. Y junto con el agradecimiento, el deseo de ayudar para que los dones y talentos que el Señor te ha concedido no solo sean para tu auxilio, sino también para construir el bien común de la sociedad. Cuando tú haces un buen uso de esos dones y talentos y ayudas a otros, estás construyendo una sociedad más justa. Para eso Dios te dio esos dones y esos talentos, para tu auxilio, pero también para construir un mundo mejor y un mundo más justo. La humildad consiste en pedir perdón por los errores, sí, pero no solo eso, que muchas veces nos quedamos solamente en ese aspecto de la humildad y no nos damos cuenta de que si no reconocemos los talentos que hemos recibido de Dios, no estamos siendo justos y por lo tanto estamos faltando a la verdad de aquel que me creó porque me ama y que me dio todos esos dones, tanto para mi bien como para el bien de la sociedad. Pidamos, por tanto, al Señor que siguiendo esa máxima de Santa Teresa de Jesús, la humildad es caminar en la verdad, aprendamos a pedir perdón, pero también aprendamos a que nuestros dones y talentos den fruto y a sentirnos dichosos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer para que no nazca en nuestro corazón la soberbia. Damos gracias a Dios por los dones que nos ha concedido, damos gracias porque nos ha dado las fuerzas para luchar y en lugar de caer en la soberbia, lo que hacemos es sentirnos agradecidos y por otra parte sentirnos llamados a colaborar con Él en la obra de la salvación, creando un mundo mejor y más justo. Que el Señor pueda contar con nosotros para que vivamos la virtud de la humildad en toda su profundidad y de esa manera podamos amar a Dios y también a los hombres. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.